Muy buenas noches. Bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. Dando respuesta con el estilo que nos caracteriza a la orden Tirodal. ¿Por qué decimos con el estilo que nos caracteriza? Me ha tocado hacer lo mismo en cada cuadrante del universo. Siempre que uno entra en una escuela, entra en un cuadrante. Al principio tiene que hacer lo que decía Gurdjieff, ¿no? La santa afirmación. Tiene que poner el 100% y afirmar la realidad que uno ha elegido constelar. La realidad que el sujeto orientado hacia el sí mismo ha elegido constelar. Luego, en un segundo paso, va a tener que hacer la santa negación. Es decir, de la misma manera va a tener que apoyarse en el sujeto orientado hacia el sí mismo para negar lo que antes afirmó. La función de esta negación es purificar las formas. O sea, quedarse con la esencia del mensaje, quedarse con la esencia de cada enseñanza. Finalmente, en un tercer movimiento, el sujeto orientado hacia el sí mismo va a tener que hacer la santa reconciliación. Es decir, teniendo en claro a qué le dice que sí y a qué le dice que no, puede integrar en sí mismo los elementos que ha constelado en su experiencia. Esto es así aplicable a los 4 cuadrantes del universo, a las escuelas del cuadrante de lo físico, a las escuelas que se encuentran en el cuadrante de la mente, a las escuelas que se encuentran en el cuadrante del alma y a las escuelas que se encuentran en el cuadrante del espíritu. Se llamen como se llamen. Nosotros elegimos el término escuela porque es una invitación a la enseñanza. O sea, a que el individuo orientado hacia el sí mismo aprenda. Realice los 4 pasos que mencionamos. Es decir, la disciplina de la cruz. En primer lugar, el Kaivalya, ¿de qué me tengo que separar? En segundo lugar, el Samadhi, ¿a qué me tengo que unir? En tercer lugar, el Sunya, ¿de qué me tengo que vaciar? Y en cuarto lugar, el Vajra, ¿de qué me tengo que revestir? En este caso, nos toca hacer esto, ¿no?, con nuestra experiencia en el cuadrante del espíritu, en la orden que yo elegí constelar, en la enseñanza que yo elegí constelar, que es toda la obra de Luis Felipe Moyano. Hoy, luego de 13 años, nos toca dar respuesta desde las 4 cuestiones. Así que ese es el propósito de este video. Bueno, vamos a comenzar dando respuesta a los argumentos humanos que se constelan en las formas, para luego ir hacia los elementos en lo mítico y en lo simbólico. Habiendo aparecido páginas
anónimas, sin que alguien dé la cara. Llama la atención que es con el mismo modus operandi que aparecen cada vez que se estructura un movimiento en relación a lo hiperbóreo, como es conocido culturalmente. Se observa prácticamente el mismo modus operandi en todos los casos. Aparecen de la nada entidades anónimas que hacen páginas que no se sabe quién las hace y empiezan a embarrar la cancha, ¿no? Difamando, mintiendo, cobardemente y a traición, en todos los casos. Como si la finalidad fuera, extrañamente, llevar todo lo que se constele en el cuarto cuadrante del espíritu hacia el caos. Como vamos a ver, eso no está hecho al azar. Así que en primer lugar vamos a dar respuesta a todos los que, ¿no?, esos mensajes anónimos publican a través de las redes sociales, ante la postura que nosotros representamos, ante todo lo que nos plantamos desde lo real aquí en esta escuela. En primer lugar, se nos acusa de lucrar con la obra de Moyano. Bueno, cualquiera que haya venido a la escuela, a Bruma Argentina, desde el 2013, 2014, no va a encontrar en ningún caso que hemos repetido o usado la obra de Moyano para lucrar. Lo que hemos hecho con la obra de Moyano es lo que hemos hecho con todas las enseñanzas, ¿no? Decirle que sí a determinadas cuestiones, decirle que no a otras, vaciarnos de otras cuestiones y finalmente revestirnos de otras. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. En mi caso personal, con el tema del lucro, curiosamente, pues sabés que es algo que se presenta en todas las escuelas, en todos los cuadrantes. Cuando yo estuve con mi primer instructor, también lo acusaban de lucrar, que con la espiritualidad no se cobra, y estaba perseguido por ese tema. Sin embargo, él, eso es lo que yo aprendí, nunca le cerró la puerta a nadie que no tuviera para pagarle. Siempre le dio la máxima oportunidad a todos los que se acercaron. Bueno, eso es lo que yo aprendí y lo que yo aplico hasta el día de hoy. Incluso esto lo vengo aplicando desde siempre. Yo, por ejemplo, tengo 8 años de voluntariado en cárceles psiquiátricos y villas desde mi adolescencia. He hecho trabajos ad honorem, porque el voluntariado es ad honorem. Tengo 22 años de profesión como psicólogo y siempre doy la primera entrevista de orientación de manera gratuita, como está publicado en nuestra página. Eso es una especie de máxima posibilidad que siempre se da aquí desde Aurum, ¿no? Para mí, o sea, desde el punto de vista de la enseñanza, en la primera entrevista está todo. Entonces yo le doy todo de entrada a la persona, en términos gratuitos. O sea, alineado con la gracia, con el paráclito. Ese es el concepto. Luego de esa primera entrevista, que tiene que ser un kairos, en el cual se da todo, a cambio de nada, porque así tiene que ser la enseñanza. Si la persona necesita focalizar en un punto, bueno, ahí armamos una terapia en relación a un motivo de consulta, siempre enfocado bajo el concepto de terapias breves. Esto es, que la persona logre el máximo resultado en el mínimo número de sesiones. Con eso continuamos dando respuesta ante las acusaciones de lucro. Por otro lado, hemos posteado más de 100 videos gratuitos subidos a la web y compartidos a través de las redes sociales.
Con eso terminamos de dar respuesta ante las acusaciones de lucro. Muy bien. Luego está la segunda acusación, que es de sacerdote de Melquisedec sujeto a la sangre de Tarsis. Como siempre sucede, y decimos, en todos los cuadrantes. Cuando yo estaba en el primer cuadrante, en las escuelas de lo físico, me decían que era muy mental. Cuando estaba en las escuelas del cuadrante de la mente, me decían que yo era muy físico. Cuando estuve en las escuelas del cuadrante del alma, me decían que era muy guerrero, ¿no? Demasiado espíritu, guerrero. Y ahora que estoy en una escuela del cuadrante del espíritu, ¿no? ¿Cuál es la acusación de turno? Sacerdotal. Fíjate. Esos juegos de opuestos que se dan entre el cuerpo y la mente, y entre el alma y el espíritu, fíjate, eso forma parte de la individuación. Es esperable que haya ese tipo de acusaciones en todo individuo que integre opuestos. Tanto sea en la primera díada, cuerpo-mente, como en la segunda díada, alma-espíritu. En relación a esto que mencionan, me acuerdo algo que sí hay que rescatar de la obra de Moyano, pero curiosamente se da en el contexto de cuando Moyano viene a Buenos Aires y da el seminario en La Reja. O sea, Moyano se dio cuenta tarde de esa cuestión, de hacerse amigo del alma, como él dijo, ¿no? En el escrito Meseta Oceánica. Estamos citando ese texto. Vamos a citarlo porque es muy interesante. Dice así: la reducción de los contenidos némicos del alma, más la comprensión de los argumentos y mitos ancestrales por parte del Viria en su raudo retorno hacia el origen, permite al sujeto anímico acercarse a la posibilidad cierta de su propia autonomía óntica. Tal situación produce que desde Shambhala se le conceda al alma del Viria despierto, a modo de bendición, grados iniciáticos en misterios menores y mayores de la jerarquía blanca, según a cuál de los 7 rayos pertenezca la particularización de su mónada. Esta actualización niveladora que la jerarquía provee para mantener el alma del iniciado hiperbóreo en un todo aggiornada, con la tremenda capacidad de bucear, constelar y posteriormente cuantificar la propia realidad que la plasmación íntima del castro rúnico le permite. De todas formas, interactuar con estas formaciones del alma requiere la mayor atención y cuidado, pues se está tratando con un terreno que parece propio pero no lo es, valga la aclaración, ya que en algunas oportunidades el iniciado puede, de ser necesario, utilizar esta condición estructural ineludible en pos del éxito de su gestión. Tal necesidad puede significar las más variadas situaciones, por ejemplo, asistir a un festejo de la colectividad de sus antepasados, a los efectos de descontracturar y eventualmente distraer modestamente la atención de los contenidos anímicos de su sangre, quizá para ver, o definitivamente esconderse detrás de su propia alma para infiltrar alguna columna sinárquica de la que debe extraer cierta información, o quizá simplemente posicionarse adecuadamente para liquidar a algún enemigo, cuya existencia, previamente analizada, se considera necesario eliminar.
En este contexto, durante la reunión en la reja, el pontífice mencionó la tarea de hacerse amigo del alma y de ser anímicamente alguien en la jerarquía. Esto está escrito en Meseta Oceánica. Y culmina diciendo: la sabiduría produce entusiasmo, la indiferencia no produce nada. La sabiduría es un acto, pone valor. Llegó el momento de poder establecer buenas relaciones con el alma. Y finalmente, ¿no?, se enteran en ese seminario, en la reja, que Felipe Moyano era, además de pontífice, iniciado de la jerarquía. Fíjate, ¿qué significa esto, ¿no? Fíjate, acá está toda la integración entre el alma y el espíritu. Se avanza con el espíritu, se compensa con el alma. Fíjate, esa es la manera de avanzar, eso es real. La pregunta es, ¿por qué Moyano no lo pudo hacer antes? Esa es la cuestión. Y ahí entramos en otro tema, ¿no?, que han publicado anónimamente, en el cual dicen que yo dije que para liberarse hay que pagar el karma, ¿no? Primero que en lo que yo mencioné estaba hablando del priorato de Sion y lo que yo aprendí en la escuela del señor Parise Haruf. Que el señor Parise Haruf ubica su karma, en este caso en hacer una película que nunca se hace y que siempre hay accidentes en relación a eso, para tener limpios todos los otros ámbitos de su vida. Fíjate, eso es ubicar el karma. Para que lo entiendan estas personas, que no sabemos quiénes son, ¿no?, en términos de la escuela que ellos dicen seguir, la escuela de Moyano, podríamos decir que Moyano hizo exactamente lo mismo con la formación del primer círculo de piedra y con la orden Tirodal constelada en Córdoba. Él ubicó sus elementos kármicos, delegó sus contenidos psíquicos en los integrantes del círculo de piedra, en primera instancia, y en los integrantes de la orden Tirodal en segunda instancia. Por eso todo lo que tuvo que ver con el círculo de piedra y la orden Tirodal siempre salió mal, a destiempo, y quedaron en desventaja estratégica. Porque ese era el karma de Moyano. Tanto es así que después se tuvo que venir a Buenos Aires. Y les dio expresa orden a esa gente de que no lo sigan, ¿no?, que se queden bien en Córdoba, para que no queden dudas. Inclusive, fíjate, en el argot popular, cuando se le dice a alguien que es piedra, significa que trae mala suerte, ¿no?, que está maldito, que es un yetatore. Entonces ya eso es casi un chiste, ¿no? Hacer un círculo de piedra y pretender que eso salga bien y que tenga buen destino. Así que bueno, esta gente fue piedra. Moyano tuvo que venir a Buenos Aires y darse cuenta, ¿no?, tarde, de que hay que hacerse amigo del alma. Así que mira vos lo que se vinieron a enterar, lo que vinieron a la reja. Que Moyano era amigo del alma, ¿no?, ese amigo del alma, como decía Vitali, el músico. Y que además de pontífice hiperbóreo, era iniciado de la jerarquía blanca. Notable. Notable. Vos sabés que yo hice el mismo trayecto. Yo leí los fundamentos en el 2005 y ahí se me abre la puerta con la Iglesia Ortodoxa. Entonces yo hago todo el camino por la Iglesia Ortodoxa paralelamente a leer los fundamentos y la novela. Pero fíjate que en mi caso, fíjate, ¿qué es lo que se abre por la puerta de la Iglesia? ¿No? Recapitular lo milenario del alma. Pero si recapitular lo milenario del alma está bien hecho, ¿no?, yo me dije en ese momento, van a empezar a ocurrir fenómenos de sincronicidad que van a unir lo que yo estoy leyendo de la novela y los fundamentos con lo que me acontezca en el ámbito de la Iglesia. Y así fue. Empecé a coincidir con personas que habían conocido al pontífice,
a sus allegados, a todo lo que se relaciona en las disertaciones. Y empezó a ser prácticamente una continuidad. Fíjate, cuando acontece esa continuidad entre el alma y el espíritu, esos son los fenómenos de sincronicidad que menciona Jung. Porque eso forma parte de la individuación. Fíjate, en ese contexto, ¿no?, me ordena sacerdote el 20 de abril de 2007, bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria, o sea, la Virgen de Agartha, en la iglesia dinamarquesa de Buenos Aires, que no es una iglesia cristiana, sino que es un drácar vikingo, ¿no? Tiene un barco colgado en el espacio. Y en el frente hay un octógono, bajo el cual se reunían los personajes de la novela mágica, curiosamente. Cuando yo veo esa sincronicidad, acepto el rito. Por supuesto que en la ordenación, ¿no?, tenía dibujadas las runas, ¿no?, en mi cuerpo. Y lo hice como una postura y posicionarme frente al símbolo sagrado, que es una de las principales cuestiones que rescato de la obra de Moyano. O sea, plantarme frente a un altar cristiano para poder recuperar el brillo y la potencia que como buen occidental en algún momento le debo haber dado al símbolo de la cruz. Yo tenía que recuperar eso, toda esa potencia y todo ese brillo en ese símbolo sagrado de la cruz. Y tenía que volver a apropiarme de eso. Esa es una de las cuestiones más importantes y más ocultas de la obra de Moyano. Confrontar con el símbolo sagrado. Muy importante. Así que bueno, aclarada esta cuestión, podemos ir a las siguientes. Previa bebida de hidromiel. Muy bien. Vamos a las unciones. ¿Por qué marcamos el tema de las unciones? Precisamente por lo mismo de antes, por los fenómenos de sincronicidad. También me tocó que me inviten a Characato el 9 de julio de 2007, cuando nevó en toda la Argentina, incluso acá en Buenos Aires. Esas unciones, fíjate, ese estar presente en el momento adecuado, eso conforma un kairos. Fíjate, eso no quiere decir que porque yo puse un pie en Characato empezó a nevar. No se trata de eso. Se trata de que si yo me muevo de manera adecuada y transformo mi vida en un kairos, eso me va a permitir coincidir y llegar a estar en ese momento, cuando en el lugar nieva, con todo lo que eso implica. Fíjate, de eso se trata la sincronicidad. De eso se tratan los fenómenos que componen la individuación. Fíjate, coincidí con los vientos del sur.
que traen la nieve. ¿No? Coincidí con la verdadera Argentum, con la nieve que purifica, con la verdadera nieve, con la verdadera blancura. Luego también me tocó el año pasado, en el 2017, en una ceremonia de ayahuasca, en el Tigre, hacer una especie de combate metafísico con el mejor de los hechiceros de los Atlantes morenos. El mejor que conocí hasta este momento. Entonces yo elegí ir y hacer experiencia en ese lugar, para confrontar. Luego de toda una noche de confrontación, al día siguiente, siendo la noche más fría del año, y yo estando a la intemperie, mientras el chamán y su gente estaban bajo techo, con una estufita. Luego de pasar la noche más fría del año, al día siguiente, Argentum amaneció cubierta de blanco nuevamente, de nieve. Eso también forma parte de la sincronicidad. Forma parte de la unión del triángulo de hielo de la Antártida y el triángulo de fuego, que es Argentina. Hay momentos en los cuales se superponen las dos realidades. El verdadero triángulo de fuego, que es el mundo rojo de Argentum. Con el verdadero hielo. Porque también hay dos impostores, en el hielo y en el fuego. Fíjate, ¿cuáles son los dos impostores? El primero, en el triángulo de fuego de Argentina, es el fuego de Muspelheim, de los demonios de Muspel, como se los conoce en la mitología nórdica. Allí habitan Surtur, la espada de fuego, hecha por Loki y preparada para Ragnarok. Ese es el fuego del holocausto de fuego. Fíjate. Ese es el fuego falso, el fuego del engaño. El fuego verdadero de Argentum lo conforma el mundo rojo del presente. Y luego están los dos hielos. El hielo de la pureza, de la Thule del Sur. Y el hielo envenenado, de los gigantes del anticosmos, como vamos a ver. También hay dos hielos y dos fuegos. Y cada individuo tendrá que definirse. ¿En dónde está enrolado? De eso habla este tiempo. Otra cuestión que se nos ha dicho es que esta escuela es una escuela de Shambhala. Eso es muy gracioso. Nos hemos cansado en esta escuela, en los más de 300 videos, de hacer lo que nunca hacen los movimientos de Shambhala ni de la Hermandad Blanca, que es diferenciar personalidad, alma y espíritu. Eso es lo que nadie hace. Además, el texto de Moyano que pusieron para identificar una escuela exotérica de la Fraternidad Blanca es ridículo e irrisorio, ya que aquí no cumplimos ninguno de los puntos que dice ahí. Ni la obediencia ciega a maestros invisibles, ni exigimos fe ni devoción, ni le decimos a la gente esto es un misterio, nadie lo puede explicar y se van a dar cuenta cuando lleguen al final del camino, ¿no? Y que el puzzle
lo tienen los superiores desconocidos. No participamos en ninguna de esas parodias. Así que se lo pueden ir endilgando a otros, porque acá no tienen cabida. Moyano también dice que él comenzó donde Jung dejó. Y luego dio vuelta a todo lo de Jung. Yo, en cambio, comienzo donde Moyano dejó, precisamente para enderezar todo lo concerniente al proceso de individuación, que como lo planteó Jung originalmente, es una de las 8 vías de liberación del espíritu. Bueno, esa es nuestra tarea aquí, en Aurum Argentina. Ilustrar el proceso de individuación que nos dejó Jung como una de las 8 vías de liberación del espíritu. Esa es una de nuestras tareas principales. Y la estamos cumpliendo. Luego está la acusación, ¿no?, de que defendemos a la corteza de la Tierra, ¿no?, al eje Trump, Putin, Bolsonaro. Bueno, eso también es muy gracioso, ¿no?, defender a la corteza, como si fuera un pan. Nosotros simplemente reconocemos individuos. Trump es un individuo, es uno contra muchos. Putin es un individuo, es uno contra muchos. Y Bolsonaro también. Nosotros apoyamos eso. Incluso se nos pregunta muchas veces, ¿no?, por nuestro apoyo a Netanyahu, ¿no?, en Israel. El mito de Israel quiere decir que lucha contra el ángel. Tiene que ser un individuo que luche contra muchos. Netanyahu ocupa esa función en este momento. Y nosotros deseamos que él y el Likud, capitaneado por él, estén en su lugar en el que les corresponde, que es Oriente Medio, Israel, y libren allí las batallas que deban librar contra sus enemigos naturales, que es el Islam de Al-Lat y su profeta Baphomet, que es otra manera de llamar al Islam. Siguiente cuestión. El basilisco. ¿Qué es el basilisco? Con esta criatura mítica mencionada en la alquimia, una criatura mitológica, damos respuesta a las otras cuestiones que hemos transitado. ¿Qué es el basilisco? Vamos a explicarlo en lo mítico y después vamos a particularizarlo. Dícese el basilisco del rey de las serpientes. Es una criatura mencionada en el proceso alquímico semejante a una quimera. Simboliza la etapa peligrosa de las citrinitas, limpiando las impurezas y dejando relucir el aurum. O sea, el basilisco se hace presente en el proceso alquímico en el tercer paso del proceso alquímico. Luego del anhidredo y del albedo, ¿no?, el tercer paso es las citrinitas. En ese momento de las citrinitas del proceso alquímico se hace presente el basilisco. El basilisco al nacer guarda todas las características de sus progenitores. Habíamos dicho que es una quimera. Una quimera tiene partes de distintos animales. En este caso, el basilisco tiene cabeza de gallo, cola de serpiente y cuerpo de sapo. Nosotros, desde Aurum Argentina, hemos dejado entrar en nuestra realidad al basilisco. El basilisco vive en el desierto que él mismo crea, al romper piedras y quemar el pasto. Esto sucede ya que exhala fuego
seca las plantas, envenena las aguas y el aire. Sin embargo, su característica principal es su capacidad de matar con la mirada. Se dice que quien mira los ojos de un basilisco muere, y si lo ve por un reflejo, queda petrificado. Pero si el basilisco se ve reflejado en un espejo, se mata a sí mismo. En Aurum, Argentina, hemos procedido como el caballero de los espejos del mito, que liberó a su tierra de la plaga del basilisco. En la anatomía oculta de esta aberración, el noyo Jorge Sclavi sostenía el cuerpo del sapo del basilisco. El noyo Jorge Lafranconi Semín sostenía la cola de la serpiente. Mientras que el Papa Francisco y George Soros sostienen las dos cabezas de gallo en lo planetario, simbolizadas en el invento del escudo de Tarsis, el cual no corresponde en nada con el escudo real de la Tartessos Atlante. Hemos elegido dar respuesta de esta manera, desde lo mítico. Fíjate, si tuviéramos que definir, ¿no? ¿Qué hace Soros, por ejemplo? Hace lo que hace el basilisco. ¿Qué hace? Crea un desierto, rompe piedras, quema el pasto, exhala fuego, seca las plantas, envenena las aguas y el aire. O sea, produce el caos. Fíjate, la pregunta que nos hicimos es, ¿por qué después de coincidir con los dos noyos de la orden tirodal, ¿no? Supuestamente habiendo ameritado los kairos correspondientes y habiendo generado la sincronicidad para coincidir, ¿por qué empezamos a recibir el caos del otro lado? Porque precisamente eso es lo que hace el basilisco. Para eso trabaja, para el caos. Descubrimos que cada persona, ¿no?, de estas con las que coincidimos sostenía una parte de esa entidad. Sclavi sostenía el cuerpo de sapo, fíjate, la vertiente comunista. ¿Por qué le decimos comunista a Sclavi? Esa es curiosa. Fíjate, nosotros tuvimos un muy buen encuentro aquí en Aurum, Argentina. Un excelente encuentro. Y luego, ¿no?, nos llaman para una segunda reunión a los 15, 20 días, que vino otra vez aquí a Buenos Aires, y nos citan cerca de tribunales, en un departamento. Cuando llegamos, sin ninguna aclaración de por medio, pretenden hacernos entrar a los integrantes de Aurum Argentina dentro de una arquémona que estaba hecha, ¿no?, por más o menos aproximadamente unos 100 metros de manguera, comprada en Isi y llenada con agua, con sillas adentro. Y para entrar a esa arquémona, ¿no?, a ese círculo de invocación, cada quien que entrara tenía que firmar en una cartulina su nombre. Cuando yo veo eso, le aviso a todos los integrantes de la escuela: miren, está esta realidad. Nos quieren hacer entrar en una arquémona, firmar en una cartulina. Esto se parece mucho a firmar un pacto. Y realmente nosotros aquí en Aurum Argentina nos cansamos de denunciar el tema de los pactos. Así que, ¿qué hacemos? Así que bueno, decidimos participar de la reunión con los recaudos correspondientes y allí nos enteramos que nos querían enviar, ¿no?, a una misión mágica, supuestamente, a la ciudad de La Plata, a tirarle piedras del caos a los monumentos masónicos, a modo de una brigada mágica, ¿no?,
Ahora, fíjate lo que es si nosotros hubiéramos quedado pegados en esa situación, ¿no? Es ir a tirar piedras del caos a monumentos, ¿no?, que han sido creados. O sea, es ir como agentes del caos a tirarle piedras, como la hinchada de River tirándole piedras al micro de Boca. O sea, eso es el comunismo óntico. Es el revanchismo de los de abajo. Eso es precisamente lo que animaba la revolución bolchevique. Bueno, así que nosotros no coincidimos con ninguna propuesta comunista de ese calibre, ni de ningún otro. Luego está la acusación que le hicimos a la Franconi Semín de globalista, lo cual vamos a explicar. Bueno, también tuvimos el encuentro con la Franconi acá, fue, podríamos decir, positivo. Habló mucho, dijo muy poco. Yo pensé que estaba guardándose para cuando queden las personas adecuadas. Bueno, después de 14 horas de hablar, terminó no diciendo nada, dando vueltas. Pero curiosamente, la cuestión crítica apareció después, en la intimidad. Pues básicamente, en lo personal, me propuso que me separe de mi mujer, diciendo que acá las mujeres no entran, ¿no?, que esto lo teníamos que arreglar entre hombres, formar una orden así entre hombres. Luego de lo cual empezó a decir que no era malo tener sexo entre hombres, ¿no?, que él se encontraba con muchos jóvenes, que los asesoraba, los aconsejaba, que jugaban un partido de tenis, dicho en forma simbólica, en la intimidad, luego del cual cada uno se bañaba y se iba a su casa. Y que tenía muchos contactos en Facebook de gente que se encontraba a jugar un partido de tenis de esa manera. Y bueno, era esa propuesta. Yo cuando veo eso, recuerdo que todos los globalistas tienen ese perfil, fíjate. Curiosamente los globalistas tienen ese perfil. O sea, prometen abundancia económica a los que están con ellos y generalmente tienen parejas, ¿no?, heterosexuales para el afuera, como una especie de pantalla, cuando en la interioridad, ¿no?, cuando están solos, en realidad juegan partidos de tenis entre hombres. Eso es precisamente, yo tuviera que definir el globalismo, bueno, lo defino de esa manera. Es una perversión de la relación varón-mujer, por lo cual yo no estoy dispuesto a entrar en eso. Así que eso es como si fuera la esencia del globalismo que criticamos. A eso le decimos que no. Al comunismo tirapiedras, que proponía Sclavi, y al globalismo de los partidos de tenis entre hombres, que proponía la Franconi Semín, utilizando a las mujeres, ¿no?, como meros objetos decorativos para llevar a las fiestas. Aclarada esta situación, podemos decir que el Papa Francisco representa en lo macro, en lo planetario, lo que Sclavi representa en lo local, ¿no?, el comunismo, el culto a la miseria. Y la Franconi Semín, fíjate que representa acá en lo local lo mismo que representa Soros en lo planetario. Soros en lo planetario representa el globalismo, con toda esa perversión de la relación varón-mujer. Fíjate, toda la financiación que realiza el señor Soros es para pervertir la relación varón-mujer. La ideología de género,
el poner a los varones contra las mujeres, a las mujeres contra los varones, toda la legalización de la pedofilia, ¿no? De todo ese tipo de prácticas. Todo eso está en la agenda de Soros. Eso es el corazón del globalismo. Fíjate. Ante todo eso se planta Trump, Putin y Bolsonaro. Fíjate, en el presente, como individuos. Ante todo eso también nos plantamos nosotros desde Aurum Argentina. Habiendo dado respuesta en lo humano, en lo simbólico, podemos ir ahora a lo mítico. Fíjate, lo que sí rescatamos de la obra de Moyano lo hemos dejado plasmado en nuestro plenario, la quinta esencia, el mito del Cristos. Lo que sí. Ahora vamos a desarrollar lo que no. ¿Qué es lo que no? ¿A qué le decimos que no, Moyano? En primer lugar, a su manera de escribir en clave de contrainteligencia. Moyano es quizá el mejor exponente de la contrainteligencia en la historia de Argentina en el último siglo, podría decir. Es un genio de la contrainteligencia. ¿Qué significa contrainteligencia? Que a lo blanco le decís negro y a lo negro le decís blanco. Es dar vuelta a todas las cuestiones. Bueno, en eso Moyano es un maestro y hay que aprender de eso. Ahora, ¿por qué que él, que trabajó en contrainteligencia en el gobierno argentino, por qué escribió de esa manera? Primero con una capa de programación MK Ultra, como comentamos varias veces, en el cual se puede ver, ¿no?, que utiliza 4 elementos para taponar los 4 cuadrantes del universo. Que eso se usa en la programación MK Ultra. Para taponar el cuadrante de lo físico utiliza el escorpión, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mundo de Escorpio. Para taponar el cuadrante de la mente utiliza el símbolo de la araña. Para taponar el cuadrante del alma utiliza el símbolo del pulpo. Y finalmente, para taponar el cuadrante del espíritu utiliza el símbolo del kraken. Ahora, ¿por qué utiliza eso? Esa es la cuestión. Fíjate, todos esos elementos corresponden a eones anteriores. Es como tirar para atrás el tiempo, anterior a toda la aparición de la cultura. Y curiosamente, fíjate, si tuviéramos que constelar, ¿no?, qué animales podrían sobrevivir a un holocausto nuclear, podríamos mencionar a esos cuatro elementos: escorpiones, arañas, pulpos y krakens de las profundidades. Ahora, esa es una cuestión. El tema es por qué los utiliza. Fíjate, porque se pueden utilizar esos 4 elementos de una manera de ordenar las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, el faraón, cuando se estaba durmiendo, ¿no?, cuando estaba en peligro de caer bajo el sueño vigílico, invocaba al rey escorpión con su veneno. O se despertaba o moría. Eso es una manera de invocarlo, trascendente. Otra cosa es generar un mundo, ¿no?, un cuerpo del mundo de Escorpio que sea totalmente caótico y venenoso y que esté todo el tiempo produciendo caos e inyectando el veneno en todas las relaciones que tenga y en todas las interacciones humanas. Eso es todo lo contrario a lo que hacía el faraón. Bueno, así podemos decir lo mismo con los 4 elementos. Esa es una lectura de la obra de Moyano, el tema de MK Ultra.
Luego está el tema mítico. Recuerdo cuando fui a Characato. Lo que vi ahí. Vi un cementerio de trolls, o sea, de criaturas de piedra, como se dice en la mitología nórdica. Quienes me acompañaban decían que eran vimanas de piedra, de la batalla de la Atlántida. Yo no vi ningún vimana, vi un cementerio de trolls. Decían que ahí estaba la cueva con la espada sabia. Yo curiosamente vi una cueva, pero ninguna espada. Tiempo después, leyendo la misma obra de Moyano, cuando John Dee le propone a Isabel ocupar Groenlandia, le propone ocupar la segunda tierra, una tierra dimensional cuyas puertas estaban en Groenlandia. En los mapas de John Dee se dice claramente que era la tierra de los gigantes contrahechos y que toda la operación del Imperio Británico debía preparar hombres, armamento y logística para poder invadir pasando esas puertas y someter y domesticar a esas criaturas, a la tierra de los gigantes contrahechos. Fíjate, ¿a qué se refería John Dee? Esa es la gran pregunta. ¿A qué se refería? Fíjate, hace unos pocos años comenzó a circular en la web material ilustrando esta cuestión. Esta cuestión tiene que ver con la línea de los gigantes anticósmicos, los Turces, que se parece bastante a Tarsis. Fíjate, sería la sombra de Tarsis, los Turces. Vamos a mencionar, ¿no?, un pequeño resumen que hemos hecho sobre la cosmovisión de los Turces, que tiene que ver con la magia negra nórdica, utilizando las runas, pero en este caso como hechicería y magia negra, para provocar la destrucción del universo, de lo creado. Fíjate, esta sería básicamente la sombra que podríamos llamar de toda la obra de Moyano. Con la obra de Moyano acontece lo mismo que profetizó John Dee. O son los mejores individuos quienes se internan en la tierra de los gigantes contrahechos, o son los gigantes contrahechos los que aparecen acá en la tierra poseyendo a las personas humanas como una especie de cáscara, las cuales se transforman en posesos de los gigantes anticósmicos que promueven las fuerzas del caos. Fíjate, de eso se trata. Eso es todo el argumento en el cual está
la orden Tirodal. Eso es lo mejor que yo tengo para aportar a todos los que hayan transitado esa línea. Fíjate, Odín se relacionó con el cosmos de los Turces, con la oscuridad de los Turces, en varios momentos de su vida. Por ejemplo, cuando Odín monta Sleipnir, ¿no?, el caballo de 8 patas que había sido parido por Loki. Loki es uno de los principales exponentes de los Turces, de los gigantes, del caos. Su contraparte femenina se llama Gulveig, que es la madre principal de la sinarquía de las 3 Nornas satánicas. Fíjate, Loki y Gulveig se podría decir que prácticamente son los padres de los Turces. Tienen como misión, ¿no?, infiltrar, ¿no?, traer el caos al cosmos para que el cosmos vuelva al caos. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Como habíamos dicho, con engaños, con magia y con engaño. Fíjate, en la etapa de Aurum Argentina de Forsetti, ¿no?, cuando estábamos amparados por Forsetti, fue la etapa en la cual yo me comuniqué con todos los individuos de esta orden, de la obra de Moyano, y a modo de Forsetti, ¿no?, me encontré con ellos, iba uniendo los puntos para integrar. Claro, eso yo lo estaba haciendo dentro mío. Cuando llegamos a este punto, ¿no?, en la actualidad, es un punto de definición. La definición está en que la etapa de Forsetti tiene que dar lugar a la etapa de Heimdall, porque es Heimdall quien define el argumento. Fíjate. Es Heimdall quien define el argumento de los Turces, porque es el tema clave del Ragnarok. Vamos a desarrollar qué dice, ¿no?, la línea de los Turces. Y vayamos haciendo analogías con la obra de Moyano. El culto de los Turces refiere a los poderes primordiales del caos, que procede de Ginnungagap, del vacío. Es muy importante entender que Tursatru, ¿no?, porque a la religión de los Turces se la llama Tursatru por oposición a Asatru, que sería la esfera de luz. Tursatru sería la esfera de sombra. Tursatru no es una forma pervertida de la práctica moderna llamada Asatru, sino que remite a un origen anterior, la esfera de sombra de los cultos nórdicos. Esta tradición encuentra sus raíces en el gnosticismo satánico anticósmico de la mano izquierda, el cual anima el antiguo culto nórdico de los Turs. Tursatru es una práctica mágico-religiosa de los gigantes siniestros, adversarios del cosmos, conocidos como los Turces. Tursatru es una práctica espiritual por medio de hechicería operativa para comunicarse con los poderes de los Turs, para liberar el espíritu del cuerpo mundano y del alma, llevando el espíritu a través de la negrura acósmica más allá del cosmos y del reino del demiurgo, hacia el mundo del caos. Y aquí viene lo más importante. Tursatru solo puede estar en armonía con los poderes de los Turs anticósmicos. Para Tursatru, los dioses, los Aesir, los Vanir, los elfos, los hombres y los gigantes conocidos como los Jotums se consideran todos partes del panteón cósmico y todos ellos, sin excepción, son considerados enemigos de los Turces. Fíjate, los Turces son enemigos
de los Aesir, de los Vanir, de los elfos, de los hombres, de los gigantes de los Jotums y de los dioses. Fíjate, sin embargo, en el mito, los Turs se infiltran entre los dioses, entre los Aesir, entre los Vanir y entre los Jotun, para provocar el caos entre todos ellos. Fíjate, ese es el mitos. Se esconden con engaños para provocar el caos. Tursatru constituye una creencia en la otredad acósmica, conocida como el caos de Ginnungagap. Sus poderes, aliados al practicante, lo liberarán de la prisión cósmica. Los devotos seguidores del Tursatru creen en una espiritualidad que va del orden al caos absoluto. Los devotos seguidores del Tursatru consideran a la carne solo como un enlace cósmico con las huellas del espíritu. En esta dimensión, la carne es insignificante. Finalmente, los seguidores del Tursatru no se interesan en cuestiones de racismo ni nacionalismo alguno. La tradición Tursatru posee una perspectiva cósmica y considera al dios demiúrgico ordenador del universo, el cual es análogo a Odín, Zeus, Yahvé, Dios y Alá, como un tirano que usa sus poderes para esclavizar y aprisionar al hombre. Tursatru considera que la Tierra está ubicada en el más profundo abismo del cosmos, en el cual los espíritus están aprisionados y sujetos al olvido de sí. Por otro lado, más allá del cosmos y fuera del cosmos, existe un mundo conocido como Ginnungagap o Caos, un mundo que existe antes que el cosmos y su tirano, el demiurgo. Tursatru considera que nuestros espíritus una vez pertenecieron al caos, que son chispas de la llama de Muspelheim, y que los poderes del caos nos están llamando a regresar al origen. Por ello, la misión del seguidor Tursatru es utilizar los poderes de los Turs para liberarse del microcosmos y el macrocosmos y retornar al caos. Esta es la gnosis que ayuda a liberar el espíritu, dicen los textos Turs. Es prácticamente un calco de todo lo que escribió Moyano. Esta es una cuestión clave, fíjate. Fíjate que psíquicamente esta concepción de los gigantes, de los Turs, es una concepción de izquierda, porque considera que todos somos chispas de Muspelheim que estamos aprisionados en la carne y tenemos que regresar a Ginnungagap. Fíjate, eso de que todos somos es la base del fundamento de la izquierda. Por eso, fíjate, ¿cómo se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? URSS, ¿no? Se parece mucho, le pones una T adelante, una TH adelante y se escribe TURS. O sea que los Turs, ¿de dónde vienen? Fíjate, del este. Fíjate. Son los gigantes anticósmicos de izquierda que quieren llevar todo al caos primordial. Por eso esto es muy interesante, porque aquí lo que tenemos que hacer es que los Turs salgan del closet y del placar, porque en toda la obra de Moyano, fíjate, se presenta a los Turs como dioses, como Aesir o como Sidas, pero en realidad son Turs, son gigantes, fíjate, ¿cómo lo define? Es un gnosticismo satánico anticósmico de mano izquierda, que promueve el caos. Entonces acá la cuestión es llamar a las cosas por su nombre. Fíjate, luego de blanquear esta situación y que los turses salgan del placar,
o del closet, en ese momento se define el Ragnarok, en el cual el individuo tiene que elegir, ¿no?, en la obra de Moyano, si se identifica con los dioses, con los Aesir, con los Einerjar, con los Vanir, con los elfos, con los Jotuns, que son los gigantes buenos, o con los hombres de Midgard. Fíjate, eso es lo hiperbóreo. Eso es lo que vale, eso es lo que está bien. Ahora, si se identifica con el caos, si se identifica con el gnosticismo satánico, si se identifica con lo anticósmico, que dice hay que romper todo, si se identifica con que hay que volver al caos por cualquier medio, y es un agente del caos, quiere decir que no es humano, ni está con los dioses, ni está con los Aesir, ni está con los Einerjar, es un Turs. Y el Ragnarok se hace ante eso, ante los Turs, fíjate, ante los gigantes anticósmicos. Ante eso se plantan los dioses. ¿Cuál es la misión de los Turs? ¿No? Vienen desde el vacío, de ningún Gagap, con un río helado, ¿no?, con un hielo, con un río de hielo venenoso, que tiene como tarea envenenar el Yggdrasil, el árbol del mundo. Fíjate, esa es la tarea. El río se llama el Ivagar y tiene 11 afluentes de veneno que tienen como misión pudrir el Yggdrasil desde adentro. Si vos te fijás en todos los movimientos, ¿no?, que hay de los seguidores de los moyanistas, ¿no?, que todas esas páginas que hacen anónimos, que no dan la cara ni dan el nombre, es porque son Turs. Eso no tiene nada que ver con los dioses. Fíjate que bajo ningún concepto les interesa que se arme un frente común en lo hiperbóreo. Quieren que se peleen todos contra todos, siempre. Bajo ningún concepto les interesa que se arme algo nacionalista. Promueven el caos, siempre. Bajo ningún concepto les interesa que se arme un flanco racial, ¿no?, proteger a la raza blanca. Eso les parece mal. ¿Por qué? Porque son Turs. Son los Turses del caos. Quiere que vuelva todo al caos. Son enemigos de los dioses, son enemigos del Valhalla, son enemigos de los hombres, son enemigos de los Einerjar, son enemigos de los Aesir y de los magos. No quieren que los guerreros se unan a los magos. Fíjate, en el mito, la contraparte de Loki, Gullveig, fíjate, como es triple, ¿no?, es una entidad triple femenina de la sinarquía de las tres madres satánicas. Gullveig está en el inframundo pudriendo el Yggdrasil con la runa de magia negra. Después se infiltra un aspecto de ella en Midgard para pudrir Midgard, que se peleen todos. Y después otra parte de ella se infiltra en Asgard y produce la guerra entre los Aesir y los Vanir. Curiosamente, se mete en forma de una doncella de Freya que por las noches le enseña la magia negra de las runas en contacto con la luna. Entonces Freya firma ese pacto, empieza a practicar esa magia negra. Cuando la descubren a Gullveig los Aesir y la matan en el Valhalla, pues se dan cuenta, ¿no?, el espíritu de Gullveig pasa ¿a quién? A Freya en determinados momentos. Entonces a partir de ahí los Vanir, que tenían la concepción del amor mágico, son confundidos por Gullveig, que asume el rostro de Freya con el tema de las prácticas que había hecho Freya con la magia negra y la runa, y falsamente se lleva a los Vanir para que se peleen con los Aesir, porque usurpa el rostro de ella en el origen, o sea, de Freya. Fíjate que eso es lo que buscan los Turs. Ese es el engaño. Pero curiosamente nosotros también habíamos dicho que en la etapa del Ragnarok, fíjate, Loki produce el Ragnarok con magia y con engaño.
y que las dos cuestiones son necesarias para purificar la sangre, la magia y el engaño. Nosotros en primera instancia corroboramos la magia, nos purificamos a través de la magia, coincidiendo, ¿no?, con todos los kairos que hubo con la orden tirodal. Cumplimos todo, ¿no? Y ahora nos tocó conocer la otra parte, el engaño de los tours, ¿no? Entonces fíjate, si después de hacer este video esta gente sigue posteando estupideces o agarrándose de estupideces para provocar caos y bardo, está muy claro quiénes son. No están afiliados ni enrolados con los dioses, ni con el Valhalla, ni con los Siddhas que dicen estar alineados, ni con los hombres, ni con los magos, ni con los guerreros, sino con los gigantes satánicos anticósmicos de la vía de la mano izquierda. Fíjate, ante eso se declara el Ragnarok, ante las fuerzas ciegas elementales que quieren pudrir toda situación. A nosotros nos ha tocado transitar, ¿no?, primero por la magia y ahora por el engaño. Y en ambas situaciones nos hemos tenido que forjar a nosotros mismos. Así que hoy damos por egresado nuestro periodo, ¿no?, de incursión en la obra de Luis Felipe Moyano, porque nos hemos separado de lo que nos tenemos que separar, ¿no?, de la religión de los Tours, de los Turses. Nos hemos unido a los que no tenemos que unir, de la obra de Moyano, que es la concepción mágica del Cristo de la Atlántida, que es todo lo que hemos planteado en nuestro plenario de la Quinta Esencia. Nos hemos vaciado de todo lo que nos tenemos que vaciar, que son todos los elementos arquetípicos, en este caso, nórdicos, porque esto de los Turses es la esfera de sombra de los nórdicos. Es lo no resuelto de los nórdicos, fíjate. Porque el hielo de los Tours, que viene de Ginnungagap, es un hielo venenoso. Fíjate, no es el hielo de Thule, ni de la Thule del norte, ni de la Thule del sur, que purifica. Es un hielo que envenena y torna todo caótico. Eso es lo que hay que precisar ante el Ragnarok. Si el hielo es un hielo que purifica o es un hielo que envenena. Si el fuego es un fuego que purifica, como el mundo rojo del presente, ¿no?, el mundo de Vajra, que ese es el fuego que purifica, o es un fuego diabólico que consume, que es como el fuego de Muspel, ¿no?, y de Surtur, y de los gigantes de Muspel, que es un fuego diabólico, que es el aliado del caos de Ginnungagap. Ante estas cuestiones hoy damos respuesta. Y para finalizar, vamos a mostrar, ¿no?, a modo de pequeña anamnesia, ustedes lo van a ver en pantalla en este momento, del lado derecho de la ilustración que estamos mostrando es la runa de los Tours, la runa del caos de los Tours, de los gigantes anticósmicos, ¿no?, gnósticos, satánicos de la mano izquierda, que buscan el caos, que son enemigos de los dioses y de los Aesir y de los Einerjar, que buscan destruir el Valhalla y destruir todo el Yggdrasil y todos los mundos. Fíjate, ¿qué vemos del lado izquierdo de la ilustración que estamos mostrando en este momento? El escudo inventado de Tarsis, de Moyano. Fíjate, es prácticamente la misma runa camuflada. Es la runa de los Tours.
que se le inventó un escudo en el cual están, a modo de símbolo, fíjate, están las dos cabezas de gallo, ¿no?, de los dos nollos internacionalistas, el Papa Francisco y George Soros. Luego está el pez barbo en el medio, ¿no?, confundiendo y caotizando todas las situaciones, ¿no?, y señalando siempre para otro lugar, como hace el pez barbo, como agente del caos. Y finalmente, en el centro, fíjate, hay una especie de reducto de piedra en el cual tiene un significado doble. Fíjate, o en ese reducto de piedra se posiciona el individuo para hacer frente al mundo de los Tours, como decía John Dee, pasar la puerta y conquistar a los Tours. O el iniciado es fagocitado por los Tours y se transforma en un enviado del caos. Porque esto es un dilema iniciático. Fíjate, es un dilema de magos. Por eso lo planteó John Dee. O somos los habitantes del Yggdrasil, los que nos relacionamos prudentemente con los Tours y los tenemos a nuestro servicio, o son ellos quienes irrumpen en este plano, caotizan toda situación e infectan con el caos y envenenan a todos los mundos. Fíjate, ese es el dilema del Ragnarok. Todos aquellos que hayan leído la obra de Moyano están ante ese dilema. O encolumnarse detrás de los ejércitos de John Dee y conquistar la tierra de los Tours, o transformarse en zombies de los Tours, ¿no?, como las películas esas de los zombies nazis que están tan de moda. Zombies nazis, fíjate. Se visten como nazis, pero son zombies. Qué notable. A modo de conclusión, sigamos el ejemplo de Odín, el padre de todos. Fíjate que los Tours le dicen que es el demiurgo, porque ordenó el caos de Ginnungagap. Pero fíjate que Odín los respeta a los Tours, les pide consejo. Y en varios momentos de su vida está relatado eso en el mito. Cuando Odín va al pozo de Mimir en busca de sabiduría, va al pozo de los Tours. Cuando ofrece su ojo en sacrificio, ¿a quién le paga el sacrificio? A los Tours. Cuando cabalgan Sleipnir, fíjate, Sleipnir es el caballo de 8 patas, octópodo, que nació del parto del Tours, por excelencia, que es Loki. Y finalmente cuando Odín pende 9 días y 9 noches del árbol del espanto, fíjate, él ve la negrura infinita de los Tours, del caos de Ginnungagap, del fuego de Muspel, y de ese lugar recóndito, como él se planta como un dios, fíjate, aparecen las runas. Quizá las runas sean el testimonio de que un dios se plantó frente a los Tours. Y hoy nosotros tengamos ese testimonio para poder hacer lo mismo. Así que ese es mi deseo, que todo aquel que haya leído la obra de Moyano tenga la sabiduría de Odín, de ordenar los elementos
y de ser un Dios en el origen, en su propio árbol y en su propio mundo. Este video ha sido grabado a fuego con el fuego del mundo rojo de Vajra. Y ha sido purificado con el hielo del rey de Thule en el Finisterre. Muchas gracias por acompañarnos en este camino, en el cual desde Aurum, Argentina, damos respuesta en todos los mundos y ante todas las situaciones. Salud al caminante y victoria al combatiente. Salud.